mucho, porque yo conozco muy bien quiénes son los que están allá encerrados. Yo conozco muy bien quiénes son los que están hoy purgando condenas de algunos de los delitos que han cometido, de algunos. Porque es que no estamos hablando de delincuencia común. Entonces realmente para mí como exfuncionaria es deprimente, es lamentable, es indignante que luego de un trabajo tan difícil y tan arduo como fue poderlos judicializar, porque realmente judicializar una estructura criminal, un cabecilla de una estructura criminal es supremamente difícil. «23 cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá conviven en la cárcel de máxima seguridad de La Paz de Itagüí. Algunos tienen condenas de 20 y hasta 30 años por diferentes delitos, al mismo tiempo en que negocian la cuestionada paz total con el gobierno nacional. Se les señala de gozar de privilegios como invitados, como parrandas, como comodidades. ¿Será que no hay un control en este centro penitenciario o más bien se parece a un hotel 5 estrellas? Yo ya tenía conocimiento que las celdas habían sido modificadas, que por ejemplo, alias Douglas está en el patio 3, no con una celda, sino con un apartamento construido específicamente para él, con todas las comodidades, no con las restricciones que debe tener un centro carcelario. Los demás están en el patio 2 y 1. Él es el que escoge quién entra y quién está con él en el patio tercero. Hay aproximadamente unas 10 o 12 personas que más que compañeros de celda son sus escoltas y son las personas que lo acompañan a él para todos los temas de seguridad. Cuando estalla el escándalo de la parranda vallenata, lo primero es que no es el primer escándalo. Ya habíamos denunciado ingresos irregulares de personas al interior de la cárcel, habíamos denunciado también fiestas familiares, supuestamente, fiestas, fines de semana. Habíamos denunciado modificaciones de las celdas, habíamos denunciado la conversión de aulas educativas en celdas más amplias para los cabecillas. Cuando recibo el video, cuando lo empezamos a editar, porque fueron más de 12 horas de grabación, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, porque queríamos de verdad mostrarle al país entero qué era lo que estaba pasando allí, en qué se había convertido supuestamente la paz urbana en la ciudad de Medellín. Pues oh sorpresa cuando encontramos que realmente el penal fue tomado por unos particulares que estaban parados en la puerta, ellos eran los que permitían el ingreso y salida de las personas. Los videos revelaron las denuncias de aparentes privilegios en la cárcel La Paz de Itagüí. Y esta fiesta fue por todo lo alto. Un reconocido cantante vallenato, un banquete e invitados. La pregunta, el cuestionamiento, la crítica es ¿cómo sucede esto en una cárcel de máxima seguridad? Y en efecto, esto fue lo que encontraron las autoridades el 8 de abril del 2026, los vestigios del parrandón vallenato en la cárcel La Paz de Itagüí. Encontraron 59 latas de cerveza, 23 botellas de cerveza, una botella de vino, 2 de tequila, una de ron y una de whisky. Los instrumentos, los músicos, los coristas, como me dijeron que se han pagado 500 millones de pesos, 150 para el cantante Nelson Velázquez, 50 para el otro cantante, y el resto de dinero era para el licor y para la alimentación, porque las mesas estaban vestidas con manteles y todo, se veía el licor, se veía el whisky, se veía el aguardiente. Entonces la verdad uno dice, ¿qué pasa acá en este centro carcelario? ¿Cómo entraron? ¿Cómo fue posible que ese día los filtros en los ingresos no los hicieran los uniformados del IMPEC, sino hombres de civil, desconocidos? Entonces aquí viene la segunda pregunta o el segundo cuestionamiento, y es ¿quién permite el ingreso?
quién hizo la negociación para que allí ingresaran todos estos elementos, si el hecho de yo ser vocero de una estructura criminal para una negociación estando privado de la libertad porque tengo una sentencia condenatoria, ¿por qué me dan ese tipo de beneficios que no están contemplados en la ley, ni siquiera en la ley 2272? Y un hilo llevó al otro. La parranda vallenata fue la excusa para hurgar en los recovecos de las aparentes prácticas irregulares de la cárcel de Itagüí y revelar otros escándalos, como los apartamentos que se construyeron dentro de las celdas. Entonces, esa es la realidad de las negociaciones en la paz urbana y esa es la realidad de lo que sucede en la cárcel de máxima seguridad. Ahora, Douglas sigue siendo el jefe de jefes en las estructuras criminales en la ciudad de Medellín. Él tiene allí inclusive una maquila de una fábrica supuestamente de uniformes. Y a posteriori de la parranda, las autoridades hallaron 2 módem Wi-Fi, 23 cargadores de celular, un radio tipo parlante, 17 SIM cards, un control de videojuegos, 3 parrillas eléctricas y 32 cables de datos. Las cámaras de seguridad apenas supuestamente fueron instaladas el 30 de abril, pero tienen una gran problemática, y es que ningún guardián del IMPEC quiere sentarse a monitorear las cámaras, porque sabe a quiénes tiene que monitorear, a quienes tendría que reportar si ve algún movimiento ilícito, ilegal, irregular, y pues él no se va a someter a que lo amenacen o a que lo constriñan por parte de estas estructuras criminales. Yo sí pienso que el IMPEC debe explicar públicamente, aún no ha explicado, el Ministerio de Justicia aún no ha explicado cuál es el control, porque debe haber un control de legalidad, por supuesto. Incluso hicimos varios operativos, el IMPEC se encargó de hacer varios operativos en donde se encontraron elementos prohibidos y se decomisaron como es obligatorio por ley. Lo segundo, yo nunca extendí permisos ni para fiestas, ni para parrandas, ni para absolutamente nada de eso. Relevar del cargo al director encargado del establecimiento. Asimismo se sacó trasladado al comandante de vigilancia. Se envió grupo especial para revisar qué fue lo que pasó. Se abrió investigación para 7 funcionarios quienes estaban en servicio. Una comisión enviada desde Bogotá para que abra la investigación, recolecte información y pueda establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron el ingreso de este artista. ¿Qué fue lo que se presentó? Estamos muy indignados porque hace más de 3 años no se presentaba un escándalo como este en las cárceles del país. Lo que estaba pasando con Nelson Velázquez, lo que estaba pasando con las botellas de aguardiente, de whisky, sirvieron para ejemplificar de manera mucho más clara para la gente lo que significó todo lo que denunció durante 3 años. Generó indignación y esa indignación generó asimismo una reacción por parte tanto de la ciudadanía que obligó también una reacción por parte de la institucionalidad. Entonces, en esa exploración con jefes de bandas criminales, de estructuras criminales, el primer alto comisionado de paz de la administración Petro, que fue Danilo Rueda, pues realizó esa tarea, exploró y se montó la primera mesa de paz urbana en Colombia, en la cárcel de Itagüí, porque había muchos de los jefes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y en Antioquia. Hablar del cuerpo colegiado de la oficina es hablar de la estructura de crimen organizado más poderosa de Colombia. Son señalados de cometer delitos como homicidios, como la extorsión, como el desplazamiento y el microtráfico. Mientras algunos señalan de gozar con unos privilegios en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, las víctimas siguen reclamando justicia.
Desde diferentes cárceles del país se trajeron a Itagüí cabecillas de estructuras que luego se convirtieron en integrantes y voceros de la Mesa de Paz Urbana. Son 23, conocidos por sus alias: Albert, Mundo Malo, Yerbas, Mono Pepe, El Indio, Grande Pa, alias Naranjo, alias Carlos Pesebre, El Montañero, Iván el Barbado, alias Chaparro, Clemente, Vallejo, Douglas, Saya, Tom, Juan 23, alias El Abogado, alias El Compa, Pocho, alias Perica, alias Lindolfo y El Tigre. Ellos son muchachos que se formaron desde niños y adolescentes mirando el accionar de los diferentes combos en sus barrios y en sus comunas. En ese sentido, de una u otra manera, cada cual con su circunstancia de vida, en algún momento se vinculó de pelado a esas estructuras, comenzó inevitablemente siendo carrito, siendo mensajero, guardando, etcétera, etcétera, y fueron creciendo dentro de la estructura. En la medida que se daban guerras internas, guerras entre ellos, pues morían los mandos superiores, mandos medios, y que son sustituibles. La cárcel de Itagüí no solamente tiene los 16 famosos que hemos conocido, tiene cientos de coordinadores, muchos de los cuales fueron capturados en la época en la que yo fungí como secretario de Seguridad. Porque es que los 23 que están allí sentados representan aproximadamente el 30% de las estructuras criminales de la ciudad de Medellín, el 60% está por fuera. Eso es una de las razones principales. La segunda es que si nosotros vamos a ver los indicadores de los homicidios violentos en la ciudad de Medellín, de confrontaciones en estructuras armadas o dentro de las estructuras armadas, que son los homicidios cometidos con arma de fuego, tenemos 81. Quiere decir que cuál es el control que ellos tienen, de qué hablan, de qué indicadores que han bajado los homicidios. Eso es una mentira, es una falacia. Les asignan celdas especiales, patios especializados, les permiten traer de diferentes cárceles del país a los jóvenes y no tan jóvenes que hacían parte de su línea de mando en su estructura criminal. El ministro Cuervo acepta recientemente, les crean un espacio de oficina dentro de la cárcel para que se sienten a hablar. De paz cree que solamente habla el ministro. Evidentemente lo reunifica. Muchos de los cabecillas fueron capturados en los últimos 8 años y todos purgan condenas por diferentes delitos. Nosotros llegamos a capturar 166 cabecillas de absolutamente todas las estructuras, sin importar si estaban combatiéndose entre ellos. No nos importaba, lo que nos importaba era que están afectando criminalmente a la población civil. Fueron capturados gracias a la labor de la policía, del ejército, la Fiscalía General de la Nación, y combatían entre ellos y generaban evidentemente mucha violencia, hasta que tuvieron que dejar de generarla porque no tenían mayor capacidad, pero estaban divididos. El que menor pena tiene es Lindolfo, a 17 años de prisión, y eso porque es un preacuerdo, pero también es responsable de un homicidio. Entonces, a mí no me parece que ellos puedan tener ese tipo de beneficios simplemente porque dicen yo quiero dialogar, y cuando se sientan a dialogar, que es lo que dije que a lo que iba a hacer referencia, es que la ley 2272, que expide el Congreso de la República a petición o a solicitud del presidente de la República, no tiene la herramienta jurídica para poder sentarse a negociar ni ofrecerle ningún beneficio a ningún miembro ni cabecilla de una estructura criminal como las que tenemos en la ciudad de Medellín. En una ciudad que además representa, Medellín y su valle, representa cerca del 60% del poder criminal a nivel directivo de todo el país. Estructuras como La Terraza, que es la que dirige justamente alias Douglas, que es la estructura criminal más poderosa que tiene Colombia hoy. La estructura que puso la bomba en el Tesoro, la estructura que puso el carro bomba en el Parque Lleras, una estructura dedicada a desplazar, a extorsionar, a asesinar, a desaparecer. Aquello de las rumbas, de la cárcel como paseo, como continuidad de la delincuencia, como un universo en sí mismo, donde las reglas las ponen quienes mandan en los patios, no es un cuento nuevo. Pero ahora el relato se centra en si es legal, si es viable y creíble una paz total con las estructuras armadas del Valle de Aburrá.
Más allá de los acuerdos y desacuerdos, de los respaldos y las animadversiones, la paz urbana tiene un asunto sin resolver, el marco jurídico y legal que le dé validez a la mesa. ¿Son constitucionalmente legales? He ahí la cuestión. Tanto la sentencia 543 del 2023 como las sentencias que se han pronunciado sobre la 2272 de la Corte Constitucional han dicho que necesita un marco jurídico especial porque no tiene acogida por los marcos especiales que tienen los demás grupos. Desde ese contexto, solamente los GAOs, grupos armados organizados, e incluso los GAOMIL pueden tener legislación para esos efectos. Es la nombrada Ley 002 de 2025, hoy estancada en la Cámara de Representantes, a la que no le ven pies y cabeza, aunque otros sostienen lo contrario. Esa ley no derogó la Directiva 017, que es la que establece a través del Ministerio del Interior cómo es que se van a perseguir estas estructuras criminales. Y la Constitución también lo establece. Entonces, esa ley va dirigida solamente a los grupos armados organizados, que son esos tres que los acabo de señalar. Nunca se habló de los grupos de delincuencia organizada y por eso es que ellos no pueden obtener ningún beneficio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacen 3 años ahí sentados dialogando cuando ni siquiera nos han presentado el primer informe de los resultados? Eduardo Montealegre presentó un proyecto de ley 002 del 20 de julio de 2025 que es el marco jurídico para hacer acuerdos de paz, no solo con disidencias de las FARC, sino con estructuras como los gaitanistas y estructuras microtráfico, narcotráfico que tienen que ver con el narcotráfico en todas las ciudades de Colombia. Esa ley no se ha discutido todavía en el Congreso. La paz urbana y especialmente los diálogos de Itagüí tomaron fuerza mediática con el denominado Tarimazo, 21 de junio del 2025. En plena Alpujarra, el presidente Gustavo Petro emitió un discurso junto a los cabecillas de la paz urbana. El país escuchó los nombres de Pesebre, de Douglas, de Tom, de Vallejo, de Monopepe, del Indio, de todos estos criminales, del Tigre, por primera vez como país el 21 de junio del año pasado, cuando Petro decidió convertirlos a todos en líderes políticos y los trajo a una tarima aquí en la Alpujarra para que amenazaran al alcalde, para que me amenazaran a mí, para que nos graduaran de enemigos de la paz. Entonces esas rentas ilegales le fueron dando ese perfil también, por eso usted los oye hablar y a la final son bien hablados, a la final se saben expresar. Y desde la Mesa de Paz de Itagüí, desde mi punto de vista, se han hecho un gran esfuerzo de mantener esa situación que crea conflicto en la calle, por supuesto, porque en la medida que tú vas construyendo paz, le vas cerrando paso a la guerra. Para entender mejor la discusión vale la pena revisar la línea de tiempo. El 2 de junio del 2023 instalan la mesa. Entre el 2023 y 2024 se da la caída del soporte jurídico. En diciembre del 2024 y entre marzo del 2025 se crea el piloto de la no extorsión. El 21 de junio del 2025 es el tarimazo. El 9 de febrero del 2026 renuncia Carlos Pesebre. El 31 de marzo del 2026 se levantan las órdenes de captura. El 8 de abril se denuncia la parranda vallenata. El 9 de abril se suspenden los diálogos. El 20 de abril se da la medida cautelar de derogar el levantamiento de las órdenes de captura y el 22 de abril se reanudan los diálogos. No, el que tiene ya una condena, Juan, está sometido a la justicia, tiene que cumplir la pena. Y sobre estos sujetos no puede haber ninguna disposición ni de libertades ni de no cumplimiento de condena, porque se está cumpliendo una sentencia de un juez de la República. Incluso cuando se levantaron o se suspendieron algunas órdenes de captura, la primera reacción ante las entrevistas que me hicieron es que no se pueden levantar órdenes de captura frente a personas que están condenadas, y era el caso claro de muchos de los de la cárcel de Itagüí. Y esto jurídicamente significa que deben cumplir la pena y que no pueden ser favorecidos con una política posterior
que ni siquiera tiene que ver con ellos porque ya estaban dentro del cumplimiento de sentencia condenatoria. Alguien condenado no se puede someter a la justicia, se concluye. ¿Y hacia dónde van los diálogos de la paz urbana si el sustento principal de las estructuras armadas son las rentas ilícitas y criminales? ¿Cómo se atreven a decir que tienen un piloto de la extorsión y que la extorsión disminuyó? Entonces eso es una mentira muy grande. Y lo tercero es que una estructura criminal funciona como una empresa criminal. Tiene un gerente, tiene un subgerente y tiene una base. Lo mismo pasa en una estructura criminal. Hay un cabecilla, un mando medio y una base. Esa empresa criminal tiene que tener una renta criminal. Y la renta criminal que ellos tienen, lo sabemos, es la extorsión, es la venta de sustancia estupefaciente o el tráfico local de estupefacientes, es el mismo narcotráfico. Ellos se sientan allá en Itagüí y luego hablan con Isabel Zuleta. Isabel Zuleta les cree y seguramente se siente muy identificada con todo lo que le dicen. Le prometen que van a reducir la extorsión en Aranjuez, en Castilla, en Popular, en Manrique, y ella sale muy contenta a decir que logró que los jefes de los que extorsionan se comprometieran a que iban a reducir la extorsión. Y salen a la calle y sí, efectivamente reducen la extorsión y la cambian por el eufemismo de natillera, aguinaldo. Entonces ya no cobran extorsión, ya cobran aguinaldo. Ya no cobran extorsión, ya cobran parqueadero público. Ya no cobran extorsión, ya cobran seguridad. Creen a la gente estúpida. Y me disculpas que use esa expresión. Son negocios, a la final son unos empresarios, porque hay muchas rentas ilegales, la vacuna o extorsión, el microtráfico, que da grandes resultados, el sicariato, ajustes de cuentas, tráfico de armas, el fleteo. Hay una cantidad digamos, de rentas ilegales que los volvieron a ellos empresarios con una capacidad de manejo no solo del recurso humano, del combo respectivo, de sus combos respectivos, sino de controlar un microterritorio, varios microterritorios, sino de cómo reinvertir esa plata. Son empresarios, con ese ADN negociante de los paisas, ese ethos de hacer empresa, pero esta es una empresa criminal y su principal activo son las vacunas. Ahí entonces comenzó esa renta ilegal que pervive en la ciudad de Medellín hasta el 2026. La vacuna no se ha desmontado, ha habido ensayos, ha habido perspectivas, pero la vacuna sigue siendo hoy, 2026, una de las rentas ilegales de las diferentes estructuras armadas ilegales que existen en Medellín y en el área metropolitana. Y lo que nos encontramos es que por vacuna, solo por vacuna, a todas las actividades comerciales, pequeñas, medianas o grandes, y algunos, digamos, ciudadanos y habitantes, era de 5.000 millones de pesos al mes. O sea que al año, por 10 meses son 50.000, 60.000 millones de pesos. Y esa situación de vacuna puede ser sistemática, constante y permanente en otras 13 comunas de la ciudad de Medellín, más 3 o 4 corregimientos de los 5 que tenemos. Eso nos daba en ese momento una cifra cercana a 1 billón de pesos. Eso es una monstruosidad. Por consiguiente, el tema de la vacuna es un tema esencial, es un tema fundamental. Ustedes van a soltar los barrios, el poder que tienen en los barrios para vender la sustancia, para cobrar la extorsión, ¿y a quién se la van a entregar? ¿Al Tren de Aragua? ¿A una estructura que venga de otra ciudad? ¿Se lo van a entregar a los mexicanos? No, ustedes no pueden venir a meterme los dedos a la boca a mí porque yo sí sé quiénes son ustedes. Y tercero es que ustedes no se pueden someter a la justicia porque ustedes ya están condenados. Entre los ires y venires de voces en contra y a favor, prevalece la interrogante de hacia dónde van los diálogos. Transparencia, y para mí eso es un principio muy complicado de implementar, porque transparencia es, por ejemplo, que la Mesa de Paz de Itagüí debe informar ya a la opinión pública cuál es la agenda temática y metodológica que existe, cuál es el norte definitivo hacia dónde va esa Mesa de Paz. No solo que se dialoga, se conversa, muy bacano, se toma tinto, etcétera, etcétera, sino que
cuál es el horizonte, hacia dónde vamos. Eso lo contiene una agenda temática y metodológica que aún no ha sido planteada públicamente. Eso es una tarea que cuando yo salí de esa mesa de paz teníamos pendiente. Yo creo que si tenemos 117 centros carcelarios y solamente ocurren hechos en 2 o 3, tampoco podemos generalizar. Pero el gran problema de los sistemas carcelarios es que hay un factor de corrupción muy amplio, interno y externo. Y cuando a esto se le suman los privilegios y las prebendas indebidas de ciertos reclusos que tienen poder, pues la corrupción aumenta. Pero sí es cierto, no solo en Colombia, en el mundo entero, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Venezuela, en Paraguay, donde usted quiera. Los sistemas carcelarios son un sistema que reproduce la corrupción y que lleva sin lugar a dudas a que precisamente se actúe con mayor rigurosidad y cumpliendo todos los reglamentos de lo que significan las leyes, los estatutos y las reglas dentro de un centro carcelario. Aquí se reproduce una sociedad en miniatura. Pasan los días y cada vez se sabe menos de la paz urbana y más de los escándalos. Las cárceles transitan entre lugares de resocialización y escuelas de delincuencia, entre discursos de paz y aparentes realidades de privilegios.